Hola, muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la segunda actividad del grupo aireamos.org y lo vamos a hacer a través del canal YouTube de Fundación Ibercaja con el objetivo de explicar a toda nuestra audiencia un asunto capital en este momento como es la ventilación de las aulas y el objetivo de conseguir espacios saludables. Para ello vamos a narrar una serie de casos de uso y ejemplos que diferentes grupos y colectivos que componen aireamos.org ha venido desarrollando en diferentes ámbitos de España durante los últimos meses. Quiero recordarles que esta es la segunda actividad pública de Aireamos, una iniciativa, una coalición de investigadores, de grupos de investigación, ingenieros, activistas, científicos, divulgadores, convencidos de que se pueden adoptar y difundir fórmulas tendentes a minimizar el contagio del COVID por aerosoles, que son las micropartículas que expulsamos al respirar y al hablar y sobre todo que pueden generar ese problema en entornos cerrados. Para explicar estos casos de uso, hoy nos acompañan diferentes iniciativas, como digo, que componen la plataforma Aireamos en esta segunda actividad y en concreto dos grupos de investigación dependientes del Centro Superior de Investigaciones Científicas, como son IDAEA y LIFTEC, el primero con sede en Barcelona y el segundo en Zaragoza. También la Universidad de Castilla-La Mancha, donde una de sus profesoras, catedrática Elena Jiménez, nos va a explicar cómo medimos la aireación. Y por último también escucharemos ejemplos en la Comunidad Valenciana con el colectivo Mesura, que ha trabajado de la mano de la Administración y de diferentes ámbitos de investigación para ser, yo diría, pioneros en esta práctica de la medición del CO2 en las aulas. Sin más, desde Fundación Ibercaja vamos a ir dando paso a cada uno de los intervinientes para que posteriormente quienes nos están siguiendo a través del canal YouTube de Fundación Ibercaja puedan realizar sus preguntas o aclarar las dudas que hayan quedado en esta primera exposición, que va a consistir en un turno de palabra para cada uno de los intervinientes, que serán convenientemente presentados para que todos los que nos están viendo puedan conocer y reconocer cuál es el trabajo que realizan. Y sin más, vamos a comenzar ya con la primera intervención, con la idea fuerza de qué es airear. Y nos la va a ofrecer Maricruz Minguillón, que ella es investigadora del IDAEA CSIC, que por cierto hoy hace un año que os dieron el reconocimiento Severo Ochoa, sois uno de los pocos grupos en España que lo tiene y bueno, merece una felicitación por adelantado este aniversario. Así que Maricruz, tienes la palabra. Hola, buenas tardes. Pues efectivamente empiezo yo, como nos llamamos Aireamos, pues vamos a definir qué es airear o a qué llamamos airear, y es a ventilar, y entonces nos referimos a renovar el aire, es decir, reemplazar el aire interior, que está potencialmente cargado de virus, con aire exterior, que está libre de virus. Y entonces, si esto es una habitación, cualquier entorno cerrado con no convivientes, y entonces como las personas emitimos partículas que pueden contener virus, pues entonces lo que pretendemos es que entre aire de fuera, que está libre de virus, y que salga el aire de dentro. Y aquí insisto en que se representan solo las partículas que emiten las personas. Y un concepto que se repite a veces y que hay confusión, y entonces pensamos que vale la pena aclararlo, es que el virus sí que es verdad que tiene unos 120 nanómetros de diámetro, pero nunca viaja solo, él no se desplaza así por el aire, sino que lo hace así, es decir, que forma parte de unas partículas más grandes que son de saliva, de fluido respiratorio, y que tienen tamaños pues desde cientos de nanómetros hasta cientos de micrómetros. Y entonces seguro que habéis visto esta imagen que representa las partículas que emite una persona potencialmente infectada, y que, como veis, son de distintos tamaños. Entonces las más grandes, que son las gotas balísticas, podrían alcanzar directamente en ojos, nariz y boca, y algunas otras un poco más pequeñas, entonces caen en el suelo en los famosos 1 o 2 metros, y otras todavía más pequeñas, inferiores a unos 100 micrómetros, pues se pueden mantener en suspensión en el aire y desde minutos hasta horas, y se desplazan bastantes metros. Y entonces estos son los aerosoles, y estos son los que
nos preocupan, digamos, son los que podemos eliminar o podemos reducir si ventilamos o si aireamos. Entonces, el objetivo es reducir la cantidad de partículas portadoras de virus que inhalamos, y como no sabemos, porque hay muchos asintomáticos y preasintomáticos quienes están infectados, tenemos que reducir la cantidad de partículas emitidas por cualquier otro ser humano de nuestro alrededor. Y entonces, ¿cómo lo conseguimos? Aunque aquí nos centramos en airear, pues es una de las capas adicionales o una de las herramientas. Entonces, bueno, yo voy a recordar brevemente las otras. Ya sabemos que siempre es mejor estar en el exterior que en el interior, porque el riesgo de contagio es inferior, porque hay una mayor dispersión, y podemos reducir la emisión de cada persona. ¿Y cómo se hace esto? Utilizando mascarilla bien ajustada y guardando silencio o hablando bajo, también nos ayuda a reducir la emisión. ¿Y cómo reducimos la exposición? Pues de nuevo, la mascarilla bien ajustada es importante, reducir el tiempo, porque la exposición es la concentración por el tiempo, aumentando la distancia y ventilando y o purificando. Entonces, con la ventilación con la ventilación puede ser natural, abriendo ventanas y puertas. Si se es cruzada, mejor, quiere decir en lados opuestos. Puede ser forzada, utilizando el sistema de ventilación o de climatización del edificio, y en este caso pues aumentar el porcentaje de aire del exterior y reducir el porcentaje de aire que se recircula, mejorar los filtros en la parte que se recircula si se puede, y en última instancia, si esta ventilación no es posible o no es suficiente, pues entonces podemos purificar el aire. Podemos hacer pasar el aire a través de un filtro que retiene las partículas y por tanto los virus, y proporciona aire libre de partículas, libre de virus. ¿Y cómo determinamos o cómo sabemos, sobre todo con la ventilación natural, que es difícil cuantificar cuál es el caudal? ¿Estamos teniendo suficiente? Pues bueno, para eso nos podemos ayudar de la medida de CO2, que es una medida indirecta de la ventilación, porque en el exterior las concentraciones son relativamente constantes, alrededor de 420, 450 ppm, y en el interior, cuando hay personas, como las personas al respirar exhalamos CO2, pues se acumula. Si medimos la concentración de CO2, podemos saber la renovación de aire, cuál es el caudal de aire que estamos teniendo del exterior. Y ya está, y aquí lo dejo porque ya mis compañeros van a profundizar más sobre cómo utilizar el CO2 y qué instrumentación utilizar. Ya está. Muchas gracias. Muchas gracias, Maricruz, por explicarnos de manera tan clara lo que es airear y por el trabajo que estáis realizando en vuestro grupo. Damos paso a Javier Ballester, del IFTEC, que nos va a explicar cómo validar esta aireación. Bueno, Javier, no sé si vas a hablar tú, pero yo voy a hablar en nombre de Javier, perdona Patricia. Entonces, si me permitís compartir pantalla, un momento. Yo voy a explicar cómo validar la aireación. Entonces, como acaba de comentar nuestra compañera, vamos a utilizar como indicador de la calidad de ventilación el CO2 para discriminar si el ambiente está limpio o ya ha sido respirado, tomando como referencia los valores que vemos aquí, pues que en la calle tenemos en torno a unas 400 ppm, donde no hay aerosoles respirados, y que para prevención COVID se recomienda estar por debajo de 700. Entonces, para eso el objetivo es renovar con aire fresco, y lo que hacemos es jugar con las opciones de entradas de aire que tengamos en nuestra aula, buscando la configuración más favorable, que generalmente es con ventilación cruzada, es decir, con aberturas en paredes opuestas, y distribuida, es decir, cuantos más puntos de entrada tengamos, mejor. Entonces, en general se recomienda colocar o hacer la medida en la zona central, en puntos que estemos alejados de las aberturas y de los ocupantes del aula. Hemos elaborado una guía con una serie de indicaciones prácticas con pasos para hacer el ajuste de esta ventilación. Entonces, en un primer paso lo que tenemos que hacer es mantener las puertas abiertas para favorecer en la medida de lo posible la corriente de aire en el aula. Después lo que hacemos es abrir ventanas y dejarlas fijas.
y eso ya dependerá de las ventanas que tengamos. Si son correderas es más sencillas, si son practicables, pues igual tenemos que ayudarnos de otros sistemas para sujetarlas. Y podemos comenzar con una apertura de unos 80 centímetros repartidas de la manera más homogénea posible. A continuación, lo que haríamos es registrar la evolución de CO2, teniendo en cuenta que si el analizador que estamos utilizando no tiene registro continuo, lo recomendable sería hacer lecturas cada 15 minutos. Y como el CO2 va aumentando con el tiempo, como acaban de explicar, resulta especialmente interesante anotar antes del recreo del final de clases, que es cuando se suele dar los valores máximos. Intentaríamos mantener las condiciones que hayamos fijado, que sean fijas durante aproximadamente 1 hora para asegurar la validez de los datos medidos, y después valoraríamos la calidad de la ventilación, buscando un compromiso entre ventilación y confort térmico, de manera que si tenemos demasiado CO2, estamos por encima de 700, tendríamos que abrir más. Y si por el contrario estamos por debajo de este límite, podremos plantearnos si mejorar el confort térmico cerrando más para tener una temperatura más confortable, o bien si ya estamos correctos. Así pues, un posible plan de pruebas es el que indicamos aquí. En una fase inicial que puede durar varios días, nuestro objetivo sería conocer el aula aplicando el protocolo anterior. Y para eso buscaríamos hacer pruebas en diferentes condiciones, pues de diferente meteorología o diferente nivel de actividad en el aula o diferente ocupación, para tener unos resultados que nos permitan sacar una serie de pautas generales. Después entraríamos en una fase de verificación que puede durar, por ejemplo, unas 2 semanas, donde comprobaríamos que los niveles que hemos medido para las aberturas y las condiciones que hemos hecho las pruebas efectivamente se están cumpliendo. Y en una fase de uso rutinario, lo que utilizaríamos sería la experiencia acumulada para ajustar la ventilación cada día, no olvidándonos de verificar que es así, realizando medidas como mínimo cada hora. También es muy importante tener en cuenta que los resultados que vamos a obtener son específicos del aula y de las condiciones ambientales del sitio donde hemos hecho las pruebas y del día. Por lo tanto, es muy importante prestar atención a los detalles que ayuden a interpretar la información. Por ejemplo, mediante un sistema de recogida de fichas como lo que se ven aquí, donde podemos anotar el día, el aula y el número de ventanas con el que estamos trabajando, otras condiciones relacionadas, por ejemplo, con la meteorología o con cómo es el flujo de aire en el aula, pues si circula hacia el exterior o viene del exterior, una tabla de registro horario con nuestros valores de CO2 y con la variación que pueda haber en otros parámetros relevantes, como por ejemplo la ocupación o la apertura de las ventanas. Y por último, cualquier observación que nos parezca relevante para dar sentido a los datos que hemos medido. Pues por ejemplo, si los niños están tranquilos porque están haciendo un examen, o bien están muy alterados porque están bailando y cantando. O si hemos cerrado una puerta porque vamos a ver un vídeo y no queremos molestar a las aulas del lado. De manera que en estos ejemplos de aquí podemos ver cómo afectan estos factores a la ventilación. Aquí, por ejemplo, vemos cómo afectaría la velocidad del viento. En este registro horario, en una clase de sexto de primaria, vemos que al inicio de la jornada estamos en niveles de buena ventilación y no sopla el viento. Conforme va avanzando el día, empezó a soplar con más fuerza y la ventilación mejoró mucho. De manera que pudimos replantearnos el reajustar las ventanas y en vez de estar con las hojas abiertas 7,5 centímetros, pasar a esta situación de aquí donde la ventilación es correcta también, pero con solo 4 centímetros de abertura en cada ventana. En este otro caso vemos cómo puede afectar una variación drástica en las condiciones de ventilación, por ejemplo, al cerrar una puerta. Esto es un aula de música. Aquí había niños que estaban tocando, eran muchos niños y cerraron la puerta para no molestar. Como se puede ver, el CO2 se disparó. Sin embargo, en el momento en el que volvimos a abrir la puerta, las condiciones de buena ventilación se recuperaron y el CO2 disminuyó gradualmente hasta estar nuevamente por debajo de los 700 ppm recomendadas. O bien, como se ve en esta zona de aquí, hay aulas que por sus características especiales pueden ser difíciles de ventilar. Esta es un aula con ventanas en una fachada y solo una puerta que da un pasillo con poca ventilación. Por lo tanto, vemos que durante muchos periodos de la jornada lectiva estamos en niveles de CO2 muy altos. Sin embargo, si abrimos una ventana en el pasillo, mejoramos la corriente a través del aula y vemos como en la curva naranja conseguimos una reducción de 200 ppm, mejorando considerablemente el nivel de ventilación en el aula.
Esto lo que pone de relevancia es la importancia de estos recintos del pasillo en la ventilación general, ya que aproximadamente la mitad de las aulas se ventilan desde el pasillo. Entonces, un pasillo mal ventilado va a tener como consecuencia generalmente aulas mucho peor ventiladas que otras. Sin embargo, si conseguimos ventilar correctamente el pasillo, como por ejemplo en esta situación de aquí, y eso implica trabajar con límites más restrictivos, no 700, sino unas 550 ppm, podemos conseguir una ventilación más adecuada en todas las aulas en su conjunto. Así pues, en resumen, como ya hemos dicho, es muy importante buscar una ventilación cruzada distribuida, mantenerla de manera continua, prestando mucha atención a los pasillos, abriendo cuanto más mejor, dependiendo de las condiciones, y comprobar que la abertura es la adecuada mediante un analizador de CO2. Y sobre todo, pues no olvidarnos de comprobar que los niveles de CO2 son correctos, especialmente si cambian las condiciones. Bueno, pues todo es todo por nuestra parte y ya dejo de compartir pantalla para que pasen mis compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Grandes consejos para tener en cuenta, y ahora vamos a ver cómo medimos esta aireación con Elena Jiménez. Bienvenida. Gracias. Buenas tardes a todos. Voy a compartir. ¿Veis la pantalla? De momento no. Todavía no. No, vale. Es que... Compartir. ¿Ahora? Perfecto. Vale. Bueno, pues buenas tardes. Vamos a ver cómo medimos la aireación midiendo el dióxido de carbono en cualquier espacio interior. En este caso estamos más interesados en un aula, ¿no? Que es el objeto de este webinar. Bueno, pues existen en el mercado diferentes dispositivos que utilizan metodologías que son algo diferentes unas de otras. Las más comunes son las que cito en esta diapositiva, que utilizan sensores que pueden estar basados en métodos electroquímicos, donde el dióxido de carbono interviene en una reacción de oxidación o reducción sobre un electrodo y la corriente eléctrica generada es proporcional a la concentración de dióxido de carbono ambiental. O bien un sensor basado en semiconductores de óxidos de metales, donde el dióxido de carbono se absorbe sobre la superficie, variando las características conductoras del semiconductor. Entonces se mide esa resistencia o ese cambio del semiconductor a conducir la electricidad. En esta mini charla me voy a centrar en los sensores de infrarrojo no dispersivos, los NDIR, que son con los que hemos estado trabajando en Aireamos. Estos se basan, como se muestra aquí voy a mostrar el puntero, en este pequeño diagrama, se basa en cuantificar la cantidad de CO2 que tenemos por la cantidad de radiación infrarroja absorbida dentro del medidor en sí, de un habitáculo en su interior. Hay una fuente de emisión de radiación infrarroja, que es la que va a absorber el CO2, y en este sensor, donde hay un filtro óptico, pues se detecta la cantidad que nos queda de esa radiación tras la absorción por el CO2. En este caso nos vamos a centrar en dispositivos de bajo coste comerciales por debajo de unos 200 euros. ¿Cómo se mide o cómo es visualmente esa medida de CO2? Pues depende un poco del medidor que tengamos, que hayamos adquirido, y tenemos diferentes formas de ver la medida de CO2. Bien con un número, como tenemos aquí en este monitor, casi todos tienen un display, un monitor donde se ve el número, la cantidad de partes por millón que se están detectando. Otros son más visuales y tienen una especie de semáforo, como este o este de aquí, donde la luz verde nos indica que estamos en un ambiente bien ventilado, por debajo de 700 partes por millón. En algunos casos pues viene un emoticono, como en este de aquí, con una sonrisa diciendo que nuestro aire es bueno, pues tenemos un nivel de CO2 bajo. Entre 700 y 1000 partes por millón, pues ya estamos en un entorno más o menos normal para los límites que se establecen por los comerciantes, y por encima de 1000 ya estamos en un nivel bastante pobre de ventilación, ¿vale? Entonces el
El LED rojo nos indica que estamos muy por encima de la cantidad límite de 700 ppm que nos fijamos como medida para empezar a ventilar. En cuanto a la visualización y registro de datos, pues depende también del modelo. Hay simples monitores como este que muestro aquí, otros que muestran un histograma, es decir, cómo varía la cantidad de CO2 medida en función del tiempo, que en algunos casos se puede exportar, es decir, llevárnoslas a un ordenador a través de una aplicación o directamente, o tratando los datos en una hoja de cálculo, o simplemente, pues eso, es simplemente ver cómo va variando con el tiempo. Dependiendo de la aplicación o la utilidad que se le quiere dar a este medidor, si se quieren o no tratar los datos, pues es más aconsejable un tipo de visualización u otra. En Aireamos, el objetivo es, por tanto, evaluar diferentes medidores de CO2 comerciales de bajo coste con sensores NDI, para ver si son idóneos o no para el uso particular, bien en hogares, en comercios, restaurantes o en administraciones públicas o privadas, centros educativos, que es el objeto de este webinar, y ver si la relación calidad-precio que tienen es adecuada para sobrellevar esta situación de pandemia que estamos viviendo. La metodología que seguimos, pues, es comparar esa medida de CO2 con un medidor de referencia o medidores validados por uno de referencia y ver si existe o no una desviación importante y si hay una o no buena correlación, como mostraré a continuación. No se trata, como pongo ahí, una calibración perfecta ni que siga una normativa en concreto, sino simplemente comparar para decir a los centros, en este caso, o a la opinión pública, cuáles son los sensores comerciales que más que podemos dar como fiables. Este es un ejemplo de cómo hacemos esas medidas. Tenemos nuestra cantidad de CO2 de referencia medida con respecto a la del medidor de bajo coste que estamos evaluando y vemos una relación lineal. Esa relación lineal la damos por buena cuando la desviación con respecto a la medida de referencia, según esta formulita, es un tanto por ciento en la diferencia, pues es menos del 10%. En ese caso daríamos como fiable el medidor testado. Dentro de los medidores que hemos testado, aquí hay una representación de diferentes modelos, ahí tenéis el nombre. Luego aportaré el enlace donde tenéis mucha más información y características de cada uno de ellos. Y en la siguiente transparencia lo que os muestro es un resumen de las características que consideramos importantes a la hora de adquirir un medidor de CO2. En este caso, por debajo de 120 € hemos testado de momento estos 4. Con una X roja vemos que no tiene exportación de datos o sí tiene cuando tiene este tic verde. Conexión a Bluetooth o Internet o directamente a PC. Aquí casi todos tienen. Y la opción de calibración de fondo, unos tienen y otros no. Como digo, en este documento que es público, que tenéis aquí la dirección, podéis encontrar más información sobre todos los ensayos que hemos realizado y las conclusiones que hemos sacado de cada uno de ellos. Por encima de 120 €, entre 150 y 200, pues hemos testado estos 5. Vamos a testar más ahora a partir de esta semana, con lo cual el documento que está aquí publicado pues se actualizará convenientemente. ¿Vale? Entonces aquí vemos, los he ordenado en precio ascendente, pero como veis también a veces la relación es precio ascendente más prestaciones. Pero bueno, depende, como digo, de la utilidad que se le vaya a dar al medidor, si es solamente para monitorizar la cantidad de CO2 en un espacio o para tratar los datos y ver, como nos ha mostrado Pilar, esa evolución del CO2 en un espacio interior, pues depende si necesitamos o no, por ejemplo, la exportación de datos. Y en resumen, pues las recomendaciones y lo que hemos observado pues están más o menos resumidas ahí. Recomendamos sensores de CO2 NDIR, los que tienen otro tipo de sensores que miden compuestos orgánicos volátiles
totales, formaldehído, partículas, normalmente suelen dar malos resultados. Necesitamos también siempre validar la medida en el exterior. Esa medida, como comentaba Maricruz, entre 400 y 420 partes por millón, y ver si el equipo necesita o no un recalibrado. Normalmente vienen calibrados de fábrica, pero hay algunos que necesitan una especie de o un precalibrado o un recalibrado con el tiempo, ¿vale? Si se expone al exterior, lo suyo es que se haga la medida, pues, si se puede, en un día soleado sin viento para que no haya ningún tipo de interferencias. Como decía anteriormente, la exportación de datos se requiere si quiero evaluar o analizar esos datos, si no, con un simple monitor sería suficiente. Y la movilidad es importante si el aparato va a ser móvil, que funcione con pilas o que tenga batería, y sobre todo que esa batería dure durante todo el tiempo que quiero realizar la medida. Hemos testado algunos equipos que tienen una batería que dura unas 2 horas y media, y si quiero realizar medidas durante una jornada lectiva, pues no es suficiente. Necesitaría en ese caso tener un medidor enchufable. Otros modelos no tienen la opción de pilas o baterías y forzosamente tiene que ser enchufable. Como digo, depende del mercado. Como os decía, la conectividad pues también depende del uso. Vamos a testar ahora, porque algunas empresas ya se están poniendo en contacto con nosotros para testar sus equipos. En algunos de ellos no tienen ese display, ese monitor donde aparece el número, que en muchos de los casos, como hemos visto, sí lo tiene. Y son sistemas que están conectados varios sensores simultáneamente y se controlan a través de la aplicación STEA. Para ver el nivel de CO2 sería como el semáforo que hemos visto, el verde, el amarillo y el rojo. Y si se quiere ver el valor absoluto de la medida, tendríamos que irnos a la aplicación y ver la variación temporal de esa medida. Y eso es lo que estamos haciendo. El camino sería conseguir que en cualquier espacio interior tengamos una medida de CO2, sea un aula, un restaurante, un supermercado, un gimnasio o cualquier otro espacio. Incluso que desde fuera tengan, como aparece aquí en esta composición, un monitor en el exterior, como aparece, por ejemplo, en las farmacias, la temperatura, o en otro sitio la humedad relativa, que podamos ver también el nivel de CO2 que hay en cada uno de los espacios antes de entrar. Y estos son mis compañeros de grupo y las direcciones de correo electrónico con las que nos podéis contactar. Y todos tienen Twitter, solamente he puesto el mío, pero todos tienen la posibilidad de que contactéis a través de las redes sociales. Y gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Elena. Toda esta información de los twitters y de las maneras de contacto la tenéis en la web de aireamos.org, donde Elena va actualizando este documento, es un documento vivo. Y entonces, bueno, va colgando todos estos análisis que va haciendo de estas mediciones. Así que muchas gracias, Elena, por mantenerlo al día. Y gracias a esto que hace Elena, esta labor, pues desde Mesura, en este caso José Manuel Felici, nos puede explicar pues algunos casos prácticos que su grupo de trabajo lleva haciendo y que están realizando. O sea que te doy paso. Hola, buenas tardes. Espero que se me escuche. Sí. Bueno, os hacemos un resumen de lo que hemos escuchado. Maricruz nos ha dado el marco de qué es ventilación, qué es airear. Al final todos sabemos lo que significa ventilar un espacio interior, pues ahora lo que hemos aprendido es lo importante que es desde un punto de vista de salud, y Maricruz nos ha puesto ese marco. Nos ha dado también la relación entre ventilar y el CO2, es decir, por qué con una medición sencilla de CO2 podemos identificar si estamos ventilando, si estamos aireando bien un espacio, y los órdenes de magnitud con la guía del CSIC más o menos nos pueden dar un orden si estamos entre 600 y 800, entendiendo que no hay un riesgo cero, pues estaríamos bien ventilando un espacio interior. Podemos coger un orden de 700, que es el que hemos cogido en Aireamos, para saber si ese espacio está bien ventilado. Y luego Pilar nos ha explicado perfectamente con datos, ha argumentado cuáles son las consecuencias de ventilar, cuáles son las consecuencias de ventilar en función de la configuración de espacios que estamos utilizando, si abrimos más una ventana o la abrimos menos.
si gritamos más, si gritamos menos, si hay muchos críos en el aula, si hay menos. Entonces, si queréis, comparto pantalla y me centro en las recomendaciones sencillas, básicas, ¿vale? Desde Mesura, ¿vale? Pilar lo ha expresado muy bien, que si estamos haciendo una ventilación cruzada es eficiente, pero si cerramos una de las puertas o un lado de las ventanas, por muy abierto que tengamos los espacios, no vamos a ventilar. Esto es para mí una recomendación clave. Es decir, a todo el profesorado es preferible abrir un poco todas las ventanas y la puerta a abrir mucho las ventanas y tener la puerta cerrada. Este error lo estamos viendo de manera muy recurrente. Estáis pasando frío sin ventilar. Para mí es muy importante que esta recomendación quede clara. Abrir un poco las ventanas y la puerta es eficaz desde un punto de vista de la aireación. Que el reparto de las aperturas que sea por igual en todas las ventanas, especialmente las esquineras, para que haya una corriente a pistón, un flujo a pistón y vaya sacando el aire de manera lo más homogénea posible, es decir, que no hayan espacios muertos. Que las configuraciones de puertas y ventanas que dan suficiente ventilación pueden ser variadas, pero que deben ser testeadas, como bien ha dicho Pilar. Una vez tengamos la configuración, tenemos que validarla siempre que sea posible. Como bien nos ha explicado Elena, con muy poco, con un equipo muy sencillo de utilizar, podemos verificar si esa configuración es adecuada o no, viendo si el valor de CO2 no supera los valores de 700, 800. Y me gustaría hablaros un poquito del confort. Tenemos mucho miedo a pasar frío y nos va a ayudar mucho si tenemos esta capacidad de medir CO2, nos va a ayudar mucho. Aquí lo veremos un poquito mejor en esta gráfica. Nos va a ayudar mucho saber si con lo que estamos ventilando esa apertura pequeña de 10, 15 centímetros, 20 centímetros por hoja, si estamos ventilando bien. Si os fijáis, aquí vemos esta verde que se ve aquí abajo, es cuando llegamos aquí a este punto, abrimos ventanas. Si fijáis, esto es como baja la humedad y esto es como baja la temperatura. La bajada de la temperatura es muy grande, del CO2, lo explico al revés. La bajada de CO2 es muy grande, ventilamos muy rápido, sin embargo, perdemos temperatura de manera muy lenta. Es decir, la carga térmica, la velocidad de pérdida de carga térmica de un aula es lenta frente a la velocidad de ventilación. ¿Vale? Es decir, con 15 minutos después de los descansos, volvemos otra vez a niveles de 400, 450 sin haber perdido prácticamente carga térmica. Es decir, el consejo que os lanzamos es a primera hora aprovechar para cargar de temperatura las aulas con todo cerrado, porque si no hay alumnado, no hay profesorado, no hay riesgo de contagio. No abráis a primera hora espacios, abrirlos cuando entre el alumnado y aprovechar para calentar el aula. Y durante los descansos, cuando se vayan al recreo, esos 10-15 minutos sí que podéis abrir para ventilar y 10 minutos antes de que suba el de recreo volvéis a hacer la misma. Cerráis y calentáis y luego en la vuelta otra vez a la clase abrimos las ventanas otra vez a 10-15 centímetros con puerta abierta, ¿vale? Con esto yo termino. Muchas gracias. Vale, muchas gracias José Manuel por poner casos tan prácticos que creo que eso nos ha servido para poder ir contestando muchas de las preguntas. Vamos a dar paso ya a las preguntas. Voy a ir mirando las preguntas que habéis ido haciendo por el chat de YouTube. Os animo a que hagáis cualquier pregunta. Y bueno, con la primera pregunta creo que ha quedado contestada con el tema de José Manuel. Pero bueno, la vamos a hacer. Es Miguel Ángel Cerdán pregunta si con 800 ppm en una clase se debería evacuar si las ventanas están abiertas, cuál es la cantidad y qué hacer si se pretende semiabrir las ventanas únicamente.
bueno, yo aquí, si queréis, por adelantar un poco, José Manuel ya nos ha contestado, entonces que es importante la corriente, no abrir de par en par y que no es necesario evacuar, sino más bien mantener esa ventilación cruzada constante. Pasaría a la siguiente pregunta, que va un poco en la misma línea, nos la realiza Rosalinda Cabria, que pone: con aulas a ambos lados de un pasillo, mantener puertas abiertas podría facilitar que pase el aire de un aula a otra. Los valores aceptables para un pasillo sin ventanas y dónde ubicar este medidor. Si alguno de vosotros puede contestar. José Manuel, por ejemplo. O... Sí, esto Javier nos lo explicó muy bien, Javier y Pilar. Exacto, también. Nos lo explicaron muy bien y sí que hay contaminación cruzada entre espacios, ¿vale? Pero siempre también hay que entender que una vez tenemos apertura en los espacios, en las zonas comunes, pequeñas aperturas en hall, pequeñas aperturas en pasillos, se ventilan muy rápido, ¿vale? Es decir, el problema es cuando los espacios confinados, cerrados, donde no hay alumnado, los cerramos, ¿vale? Pequeñas aperturas en pasillos y pequeñas aperturas en aulas no utilizadas son suficientes, pero son necesarias. Si me permitís insistir un poco en lo que comentaba José Manuel, que tal vez hemos visto que con aperturas relativamente pequeñas casi siempre se puede ventilar bien. Algunos casos se resisten, sobre todo relacionado con pasillos que no están muy bien ventilados, y en esos casos creemos que no hay otro remedio que esforzarse un poco y generar alguna apertura, algún tipo de abertura en el pasillo, porque se podría recurrir a ventiladores que fuercen algún tipo de circulación, pero en nuestra opinión lo más sencillo es practicar algún tipo de ventana que no se abría hace tiempo, o incluso algún cristal que se pueda convertir en algo, porque el aire tiene que moverse. Entonces, bueno, creemos que sería necesario hacer ese pequeño esfuerzo. Igual que por comentar otra cosa, digamos que es un poco paralelo a esto, el tema de las puertas. A veces es complicado mantener una puerta abierta en una clase porque son niños pequeños por algún motivo. El otro día en una reunión con colegios, surgió el tema y alguien dijo, bueno, pues tenemos que mantener la puerta cerrada. No podemos permitir que los niños de 3 años se vayan, y habían decidido colocar algún tipo de valla. Bueno, pues hay que hacerlo porque si no hay aberturas el aire no se puede mover. Entonces, a veces abrir las ventanas es suficiente y a veces hay que generar algún tipo de abertura que de otra forma pues impediría que se mueva el aire. Sí. Perfecto, muchas gracias Javier. Vamos con la siguiente pregunta que realiza Josep Comas. Tengo entendido que los sensores de CO2 tienen un límite de duración. ¿Cuántos años puede estar funcionando correctamente un sensor de estas características? Elena, no sé si tenéis... Bueno, yo no... Dependerá del tipo de sensor. Bueno, Josep estaba desarrollando algún tipo de sensor, creo, que conozco. Nos hizo alguna consulta a través de Aireamos e intentamos responderle. Nosotros, la verdad que yo no tengo la información de cuánto tiempo puede ser eficaz un sensor, pero no creo que sea muy poco tiempo. No sé si José Manuel tiene esa información. Sí, dependerá del sensor. Los sensores a partir del año pues empiezan a tener una deriva. Esa deriva la vas corrigiendo con las calibraciones, pero es muy sencillo. Es decir, animamos a todos aquellos que van a comprar sensores o sensores low cost. No es un problema, o sea, se amortizan muy rápido, los vais a utilizar muchísimas veces. Y las pequeñas derivas que tengáis que hacer para uso doméstico nos van a provocar grandes errores en su uso y los podéis usar varios años sin problemas. Perfecto, pues muchas gracias. Vamos a la siguiente pregunta. Amelia Carro, que aparte de felicitarnos felicitaros a todos los que habéis hecho las presentaciones, nos pregunta si en comedores escolares en los que pueda haber más químicos en el aire, varía el nivel considerado de ppm para ventilar. Y si queréis explicar las experiencias que hemos visto de los comedores. Sí, desde Mesura hemos medido en 6 colegios y la tónica general es que todos los colegios en los comedores abren ventanas y puertas a tope, ¿vale? Es decir, no tenemos una experiencia de aperturas parciales.
se entiende que ahí el alumnado está sin mascarilla y es donde más riesgo tenemos de respirar aerosoles. También hay un volumen elevado, se grita un poquito más y digamos son zonas de mayor riesgo. Están identificadas como riesgo importante los comedores. ¿Cómo se resuelve esto? Ventilando más. Nuestro consejo es que salvando necesidades higiénico-sanitarias entre lo que es comedor y cocina, se abran puertas y ventanas de cocina, de la zona de donde está la cocina y del comedor, entendiendo que hay que forzar ventilación cruzada, como bien ha dicho Javier. Si no hay ventilación cruzada, solo abriendo ventanas en comedores, tendremos problemas de CO2. Es decir, todos los comedores que hemos medido han dado buenos valores siempre que se ha abierto más que en las aulas. No sé si puedo añadir algo, porque ha dicho en los comedores que hay más químicos en el aire y entonces no sé si es que o no lo he entendido mal o que a lo mejor es una confusión o que pueda haber. Medimos el CO2 por dos motivos. Uno, como hemos dicho, es una medida indirecta de la ventilación, es decir, el objetivo es reducir la cantidad de aerosoles exhalados por otras personas. Para hacer esto tengo que renovar aire. ¿Cómo sé cuánto aire estoy renovando? Midiendo el CO2. Vale. Después hay otra cosa que es independientemente de esto y ligado, concentraciones muy altas de CO2 producen aletargamiento y reducen el rendimiento. Por tanto, en ausencia de pandemia, igualmente necesitaríamos tener concentraciones de CO2 bajas porque per se produce aletargamiento y eso está demostrado con los niños en el cole. Y entonces, si hay o decimos la medida de CO2 nos indica la ventilación en ausencia de otras fuentes de CO2, que no sé si iba por ahí la pregunta y entonces, pero por si acaso lo explico, porque si yo tengo una chimenea, eso emite CO2, o si tengo una cocina de gas, eso emite CO2 y por tanto la medida que yo esté haciendo en ese caso puede no ser la que me está indicando exactamente la renovación de aire, porque no tengo solo las personas emitiendo CO2, sino que tengo otra fuente de CO2 que para pandemia me da igual, para exposición a CO2 en sí no me da igual. Dicho esto, la emisión que pueda haber de un fuego de cocina con respecto a un comedor de un cole grande será bajo y por tanto pues todos los comentarios que ha hecho José Manuel sí, pero entonces añado este matiz porque no sé si va quizá por ahí la pregunta por si acaso. Perfecto, pues muchas gracias. Vamos con una pregunta de Lampa CEIP Enrique Alonso de Avilés, que dice que nos gustaría preguntar si cree necesario tener un medidor fijo en cada clase de forma continua o con varios medidores portátiles sería suficiente. Sí, hay muchas preguntas y podemos intentar ir resumiendo. Bueno, yo ahora, yo como comentaba, depende de la utilidad que se le vaya a dar y del presupuesto que cada colegio tenga y el número de aulas, claro. Tener un medidor siempre en el mismo aula también es interesante para que y lo podamos también medir el CO2 en la posición adecuada. No vale también cualquier sitio del aula. Hay en el documento que os he comentado que es público, ahí vienen algunas de las indicaciones. Puede ser portátil, pero como bien ha explicado Pilar, las características de un aula y de otra son o pueden ser muy diferentes y según las condiciones que tengamos exteriores también. Entonces, también necesita una persona al cargo de esa medida de CO2. Puede ser el profesor, puede ser una ordenanza. Sí podemos exportar los datos sin necesidad de verlo. Son muchas las casuísticas que se pueden dar. Recomendaciones, depende del presupuesto. Si hay presupuesto, pues un medidor por aula sería lo ideal, claro. Muchas veces, Patricia, esto es como el taladro en una finca. ¿Es necesario que todos los vecinos tengan taladro? Depende de cómo se lleven. Si se llevan muy bien y llegan a acuerdos y llegan a un buen procedimiento, con un taladro por finca sería suficiente. Eso depende de cómo se coordinen para usarlo también. Igual que entiendo que depende también mucho pues, de las similitudes que hay entre las aulas, ¿no? Si las aulas son todas muy similares, pues a lo mejor se puede establecer criterios
para ir cambiando de un día a otro, pero como hemos dicho, cambia mucho en función del clima exterior también. Sí, pero al final las huellas, las aulas tienen una huella, siempre las mismas condiciones, siempre va a dar el mismo CO2. Es decir, pensamos que si se da un uso coordinado a un medidor o 2 por cole, es más que suficiente siempre que haya una coordinación entre profesorado. Para mí la clave es el profesorado. Exacto. En esta línea ya aprovecho para comentar que, bueno, desde el grupo Aireamos, específicamente uno de los grupos de trabajo de COVID Warriors, lo que estamos intentando hacer es hacer un crowdfunding para conseguir dinero para regalar como mínimo un medidor a cada centro. Os dejaremos en el chat el crowdfunding por si los centros quieren colaborar, porque la idea es que se reparta en todos los centros de España como mínimo un medidor. Y vamos con la siguiente pregunta. Bueno, Rosalinda apunta que la duración del medidor lo indica cada marca, que por ejemplo hay una de ellas que dura 2 años. Lampa de Cervantes de Bilbao pregunta si el pasillo al que da el aula no está ventilado, el umbral se pone en 550. Bueno, creo que esta respuesta hemos comentado ya el tema con los pasillos y con todo. Yo pondría a la siguiente, que es estoy utilizando uno económico sin pantalla y que puede verse en el móvil o bien conectar a un sistema domótico de casa y que se puede calibrar y tiene registro. Bueno, nosotros vamos probando diferentes sensores. No sé si en este caso Elena lo ha podido analizar, si no lo tenemos en cuenta para que alguien... Sí, nos lo puede mandar un mensaje, porque de ese tipo de sensores, como he dicho, vamos a testar algunos de los que no tienen el display, pero los controlas de forma externa. Exacto. Vale, el medidor en los comedores escolares, que esto ya lo hemos contestado. ¿Se ha publicado ahí algún borrador de alguna normativa en Castilla y León que recomiende el uso de medidores en CO2 en centros escolares? Bueno, o en cualquier comunidad. Yo creo que normativa no hay. Normativa no hay y quizá todo este trabajo pueda servir para que haya una normativa, ¿no? Pues... Exacto, desde Aireamos lo que estamos intentando es no solo pues concienciar y buscar sensores pues para llegar a todo el mundo, sino también un poco llamar a las puertas de la administración para que, oye, vaya viendo estos cambios y que lo podamos hacer. Es una de las labores y de las misiones que tiene el grupo Aireamos. Julio César Soto pregunta, ¿cómo podríamos estar seguros de que están correctamente calibrados los medidores CO2 de los negocios? Siento que fácilmente podrían dar información falsa. Bueno, lo que hemos comentado es que para... a ver, sí, eso es pensar mal, claro. Si tienes que manipular el equipo para que en vez de 400 o 600 te dé 400, eso es mucho así. Hombre, hay que confiar en las personas y que no es tan fácil modificar. Bueno, si tienes nociones de electrónica y demás, a lo mejor sí, pero normalmente cuando compras un medidor comercial de estas con pantalla, su display, el calibrado lo hace, como hemos dicho, poniéndolo al exterior o como indique el fabricante, pero manipularlo para decir mi espacio es más limpio de lo que realmente es y tal. La picaresca siempre existe, pero vamos, confiemos en la gente, ¿no? Patricia, una cosa. Sobre el tema normativo, sí que hay normativa, el RITE eleva una norma UNE obligado a cumplimiento, sí que habla de 500 ppm sobre el valor exterior, es decir, si fuera tenemos 400, aconseja sobre 900, luego hay mucha normativa en base a salud, ¿no? Es decir, sí que se apunta, lo que pasa es que no se verifica por parte de la administración. Eso por un lado. Esto sí que va a servir para que haya una inspección, una verificación de espacios interiores, especialmente en las aulas. Y sobre esta última pregunta, eso no va a pasar. O sea, ¿por qué no va a pasar? Porque un bar te puede beber una cerveza en mal estado, porque no vas a tener capacidad para verificarla. Y no nos preguntamos si la ensalada que nos tomamos está limpia o no, o la cerveza está pasada o no. Pero esto sí que puede entrar cualquier usuario a verificar
lo que está diciendo el señor, poner un tuit y decir que está mintiendo. Es decir, va a ser algo verificable por el usuario y no hace falta una inspección de sanidad para verificar si la cerveza es buena o mala. Perfecto. A ver, la siguiente pregunta de Jesús Perdiguer es: ¿qué importancia tiene la humedad relativa sobre el contagio por la COVID-19? Me gustaría que matizarais un poco esto. No está Albert, pero... Bueno, si no se anima nadie, pues me animo yo. Vamos a ver, la humedad relativa afecta al tiempo que el virus permanece activo en el aire. Entonces, pues le permanece activo mejor con humedades relativas muy altas y muy bajas. Y por tanto, si nos mantenemos en intermedias, pues mejor. Pero, ¿cómo de efectivo es modificar la humedad relativa con respecto a la exposición? Poco. Y por tanto, si yo he de modificar las condiciones ambientales de un ambiente, he de priorizar la renovación del aire, porque esto se me lleva el virus directamente, mientras que si consigo cambiar la humedad relativa y la tenía 80 y la bajaba a 50, eso quiere decir que el virus, en vez de estar 3 horas en el aire, está solo 2, pero estoy ganando mucho menos que ventilando. Por tanto, prioridad ventilar, frente a mantenernos en un rango de humedad relativa específico, que sí tiene efecto, pero poquito. Perfecto, gracias. Vamos con la pregunta de Ana Moreno Zarragó, que pregunta: si no hay opción de abrir ventanas en el pasillo, ¿podría servir tener extractores en lavabos, almacenes o escaleras? No entiendo aquí si lo que dice extractores de aire o si realmente es que quieren abrir en los lavabos. Bueno, yo creo que aquí lo hemos ido contestando pues, durante todo el rato, que lo importante es que haya esta corriente. No sé si el extractor ayudaría. Yo creo que Javier quería decir algo. Javier puede responder. No, bueno, iba a comentar un poco al respecto. Ciertamente, en algunos casos hemos visto, en pocos, pero en algunos casos hemos visto que es difícil que se mueva el aire. Entonces sí, hay que intentar hacer algo. Hemos hecho incluso alguna prueba colocando ventiladores para intentar mover, digamos, a lo largo del pasillo para intentar que se genere movimiento. Ciertamente, en esos casos difíciles, pues algo habría que hacer. Si hay una abertura en la que se pueda colocar algún tipo de ventilador que anime el movimiento de aire, pues buscar dónde esté efectivamente y buscar la abertura y tiene que mover el aire, efectivamente. Sí. Perfecto. ¿Y si sería suficiente estos patrones cada hora? Bueno, como hemos dicho, si no hay posibilidad pues, de tener el medidor, pues al final es establecer unos patrones o asegurar que quede este espacio abierto. Mi experiencia es que mantener ventanas embatientes en las clases y ventilar entre clases no es siempre suficiente, depende mucho del tamaño, edad de los alumnos. Sí, bueno, aquí va en función del número de personas que hay en una sala y evidentemente pues supongo que a más mayores pues exhalan. Pero la ventilación es permanente siempre, ¿eh? Digo, exacto, es lo que decimos, de dejar un poco. Hay que mantener, es permanente siempre. No sé si o cuando José Manuel estaba explicando la diferencia de la pérdida de carga térmica con respecto a la capacidad de ventilación, y decía cerrar, se refería a, en vez de abrir de par en par, dejar con la configuración de 10 centímetros, pero no de cerrado siempre, no, porque entonces sube muy rápido. Por este comentario, por si acaso me hacía dudas, que hubiera quedado claro. Exacto, mejor dejarlo bien matizado, que más vale abrir esos 5 centímetros, 15 todo el rato, que no abrir de par en par, que no sirve. Vale, con puerta abierta siempre, ¿vale? Y con puerta abierta, exacto. Y con puerta abierta, es decir, abrir 100 centímetros por hoja de ventana y puerta cerrada no ventila tanto como abrir 10 centímetros y puerta abierta. Estamos perdiendo muchas calorías y no estamos ventilando, y de otra manera mantenemos algo de confort ventilando mucho, es decir, la ventilación cruzada sí o sí. Perfecto. Vale, vamos a ir acabando. Gerardo Salvatierra, sobre los depuradores, aunque no habéis comentado nada en la charla, ¿habéis testado algún modelo? ¿Sería recomendable utilizarlos para conseguir ahorro energético? ¿Nadie? No, bueno, los purificadores funcionan haciendo pasar el aire, reteniendo las partículas. Para saber los filtros en sí que responden a certificación. El aparato en su conjunto
no responde a certificación y por tanto te has de fiar de que ese caudal es el caudal o lo puedes medir, pero pues requiere instrumentación un poco más compleja, y de la efectividad de la reducción de concentración de partículas pues tampoco es un test que puedas hacer, digamos, casero, súper sencillo. Lo que sí te tienes que fijar es que el caudal sea el adecuado que tú necesitas para complementar, y entonces pues tener en cuenta el caudal, que en los purificadores le llaman el CADR, en metros cúbicos por hora, y saber cuántos metros cúbicos tienes tú en la habitación para saber cuántas renovaciones necesitas que te proporcione ese además de la ventilación natural. Si tienes todo cerrado y solo pones el ventilador, vas a reducir las partículas, pero vas a tener demasiado CO2, que en este caso no sería indicador de riesgo de pandemia, pero sí que sería aletargamiento, y los niños no rinden. Entonces, siempre, aunque pongas purificador, tienes que seguir ventilando. Para mí esto es importante. Nosotros hemos encontrado también la complicación. Los purificadores funcionan y funcionan muy bien, pero hemos encontrado el problema de dónde los montas para que coja el aire de manera homogénea y limpie de manera homogénea sin generar una expectativa de falsa seguridad. Sin embargo, cuando ventilas, cuando abres ventanas, tienes la seguridad, o sea, vas con el medidor low cost, no hace falta ni siquiera medir si tienes una buena apertura y tienes una sensación de seguridad. ¿Vale? Entonces, los purificadores sí filtran bien, sí purifican, pero el problema es dónde los montas para saber que estamos limpiando todo el aire de manera homogénea. Sin embargo, la ventilación te asegura que no vas a tener problema, como dice Maricruz, ni de aletargamiento por CO2 y luego seguridad real. Perfecto, vamos a ir acabando con las 5 últimas preguntas, que si no nos pasamos de hora. Jorge Hernán comenta que la aireación reduce la carga viral en el aire. He leído que el virus es pesado y cae, y que no se queda suspendido en el aire. Es que nada, para que maticéis este concepto. No, nada, en la primera o la segunda diapo, que por eso la pongo siempre, el virus es muy pequeño. Si uno lo mira al microscopio es muy pequeño, pero no viaja solo, cuando yo ahora, a medida que estoy hablando, estoy emitiendo partículas de muchos tamaños. Algunas, digamos, así de grandes con respecto al virus, que sería así. Las muy, muy grandes caen, las que cuando uno está hablando a veces y las ve y caen, pero hay otras, muchísimas, que no caen y que se comportan como el humo del tabaco, que lo exhalamos y se queda flotando y no cae. Y si estoy en un entorno cerrado y mal ventilado, se acumula y la concentración es demasiado alta, y una persona puede estar a 5 o a 7 metros de mí y estar respirando el humo que yo he exhalado. Pues aunque no esté fumando, todas las personas estamos exhalando algo similar al humo del tabaco, y que si se mantiene en el aire, que en caso de estar infectados y en estar infeccioso, pues puede contener virus. Y de ahí todo lo demás, claro, que hablamos. Perfecto. Vale, Lampa Cervantes de Bilbao comenta que va a tener unas obras frente al colegio y que la constructora propone parar las obras cada hora durante 10 minutos para permitir abrir ventanas y ventilar, y que les den la licencia. Preguntan si es suficiente para ventilar. Aquí, como hemos insistido anteriormente, no es suficiente porque convendría tener abierto de manera constante para generar este flujo. ¿Vale? Jesús Perdiguero, respecto a la normativa existente, legisló en 2013 sobre normativa en piscinas climatizadas y podría sentar un precedente a la hora de legislar en aulas y espacios. Bueno, como bien ha comentado José Manuel, existe una normativa que también nos la comentan en otra pregunta. Ahora no recuerdo quién la hacía, pero que al final lo que pasa es que no podemos, casi no hacen ese control, ¿no? Y es lo que tendríamos que incentivar. Y creo que ha entrado alguna pregunta más. No, bueno, vamos a ver. ¿De dónde poner la máquina? ¿Dónde se puede poner la máquina de medición de CO2 en un aula? Creo que esto sería importante comentarlo. Bueno, en esto Javier igual tiene más experiencia que nosotros. Os comento nuestro caso, siempre la ponemos en el lugar donde respira el alumno o la alumna en peores condiciones de ventilación. Es un criterio de salud y nos ponemos en esa posición. Es decir, normalmente son espacios rinconeros, suelen ser la parte de detrás la más lejana a la puerta. ¿Vale? Ese es el punto peor ventilado y ahí hay un niño o una niña, entonces nos ponemos en ese caso. Si ese respira bien o esa respira bien, el resto también.
o respira con menos riesgo, el resto también. Quizá no sea el más representativo del aula, pero quizá de esto yo creo que el que más experiencia tiene es Javier. Efectivamente, se trata de medir donde uno crea que puede estar el mayor problema. Por defecto, pues un lugar representativo puede ser el centro. Estamos viendo, además estamos haciendo medidas y vemos que cerca de las paredes tiende a haber menos, porque tiende a haber menos generación de CO2. Algo importante, eso sí, por si acaso no ha quedado claro, es que no esté cerca de nadie, porque si está cerca de una persona exhalamos una cantidad de CO2 mucho más alta y puede perturbar. Entonces tiene que haber una distancia razonable, digamos al menos 1 metro a cualquier persona. Perfecto, pues bueno, hasta aquí las preguntas porque ya no nos da más tiempo. Si queda alguna más, no dudéis en enviarnos a la web de aireamos.org y intentaremos ir contestándolas. Sé que no estamos siendo muy rápidos si alguno de los asistentes ha enviado alguna, pero bueno, todo esto es un trabajo que hacemos de manera voluntaria y que intentaremos ir respondiendo a lo largo de los diferentes días, o sea que pedimos un poco de paciencia. Y doy paso ya para las conclusiones. Muchas gracias, Patricia, muchas gracias a todos los participantes, a todos los que nos han seguido por el chat, a las asociaciones de madres y padres de alumnos de diferentes centros escolares, prácticamente repartidos por todo el país. El objetivo era explicar qué es Aireamos, yo creo que se ha conseguido. También es explicar que existen protocolos y formas para actuar en esa correcta ventilación de las aulas. Desde mi punto de vista también se ha conseguido y sobre todo dar testimonio de que esto ya se está haciendo, de que es un objetivo alcanzar entre todos, pero que ya existen ejemplos y pautas a seguir. Algunas de ellas son recursos que están disponibles en la web de aireamos.org, como puede ser la vía del CSIC para ventilación, y también algunos de los ejemplos que hemos conocido desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista científico y desde la aplicación pura, como puede ser el caso de Mesura o del grupo LIFTEC, ambos trabajando desde hace ya unos meses en aulas de Valencia y de Zaragoza. Ha sido muy interesante también conocer, y creo que esto va a dar certidumbre a quien tiene que tomar decisiones, cuáles son los diferentes tipos de medición y de medidores que existen, las soluciones de mercado, y nos lo ha explicado con bastante claridad Elena Jiménez, de la Universidad de Castilla-La Mancha. Y por último, destacaría también que esta charla, que ha sido seguida en directo por varios cientos de personas, está a su disposición en el canal de YouTube de Ibercaja, de Fundación Ibercaja, precisamente para que cualquier duda, cualquier cuestión que haya quedado en el aire o que en un momento determinado quiera ser contrastada o comentada en el seno de la comunidad educativa, se pueda volver a reproducir y por lo tanto sirva de pauta y de guía, como decía, en el proceder de este fenómeno que ha precipitado el coronavirus, pero que sinceramente todos entendemos que ha venido también para quedarse, que es respirar un aire lo más puro y lo más limpio posible, y esto es posible gracias a esa ventilación, gracias a esas buenas prácticas y gracias a mecanismos de medición para corregir errores ahí donde se estén produciendo. Seguiremos con más actividades desde aireamos.org. En el chat han quedado apuntados algunos de los elementos clave de esta charla, pero en la web encontraréis muchos más recursos y desde aquí ya despedimos esta conexión que ha durado apenas 1 minuto por encima de la hora prevista, 1 hora y 1 minuto, y creo que es suficiente para poder tener ese marco general y confiamos que haya sido de su interés. Nada más y muchas gracias.